Este es el último programa de la hoja suelta de Libreta Negra MX de 2023. Les damos la bienvenida y estamos completos en el equipo de Libreta Negra MX. Por acá tenemos a Wendy Osorio, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y pues sí, muy contenta de que también estemos el equipo completo. a Ivonne Ruiz Hola a todos, ¿cómo están? Pues estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. y a Daniel Salinas. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí también encantado de pues compartir el programa y saludarlos a todos. Pues buenísimo, porque vamos a estar comentando un poco sobre el año 2022 que ya se termina. Estamos a un par de días de que todos celebremos y nos pongamos en fiestón loco. Pero antes de eso, vamos a hablar de cultura, porque siempre es bueno hacer una recopilación, o al menos lo que nos ha llamado mucho la atención de este año complicado, pero que también tuvo buenas noticias. Se reactivaron muchas actividades, regresamos a los momentos presenciales que ya eran necesarios, al contacto humano. A algunos no nos gusta tanto, pero de todos modos es bueno tenerlo de vez en cuando. Pero bueno, entonces vamos a platicar un poco y comencemos con unas noticias relevantes. ¿Qué tienen por ahí? Bueno, pues yo les voy a hablar sobre por qué es importante hacer divulgación y pues ahí les traigo como un ejemplo de cómo podemos hacerlo. Bueno, pues también estaremos hablando de este año que nos trajo sí actividades presenciales, entre ellos, por ejemplo, las clases. Y bueno, sabemos que en las escuelas de arqueología en México, pues también hay como estas vicisitudes de tener clases presenciales o virtuales. Entonces también estaremos hablando de todo esto y porque también tuvimos un podcast especial con estudiantes de arqueología. Yo voy a estar hablando un poco de pues los avances que ha habido este año en torno a temas de restitución cultural, de pues, objetos culturales, arqueológicos que regresan a su país de origen después de estar, pues haber sido retirados muchas veces de maneras problemáticas. Que ha pasado mucho este año al respecto. Pues puras buenas noticias, aparentemente ustedes seleccionaron, y yo voy a tener que ser la oveja negra de esta familia, porque seleccioné un tema un poco ríspido que son los recortes de cultura, y pues que hemos visto, pero este año salió una nota interesante justamente para cierre de año y bueno, vamos a comentarlo, pero ¿qué tal que iniciamos con Daniel? Me parece muy relevante esto de las restituciones culturales y de patrimonio, herencias culturales en el mundo. México tiene una demanda histórica, pero bueno, a ver, cuéntanos. Pues sí, a mí este año sentí que, o sea, se incrementaron cuestiones que habían comenzado ya hace un par de años, muchas hace décadas, no sabemos muchos de los casos de que países reclaman la devolución de objetos de su patrimonio cultural, pues tienen ya muchas décadas, pero en los últimos años, particularmente desde la pandemia, ¿no? Desde 2020, muchos casos, ha habido como mucha más atención en esto y mucho más movimiento, han sucedido más cosas. 2022 no fue la excepción, o sea, pasaron bastantes cosas, ha habido muchas devoluciones, muchas discusiones antiguas se reavivaron al respecto también. Y yo por mencionar traigo pues dos ejemplos de los más notorios internacionales y luego también pues comentar de lo que está pasando con México, ¿no? Pero de los temas de internacionales, pues los más famosos y mediáticos que han tenido avances este año. En primer lugar son los llamados bronces de Benín, ¿no? Esta serie de esculturas y placas metálicas altamente estilizadas, no son verdaderas obras de arte, que a finales del siglo XIX, en 1897, fueron saqueadas por tropas británicas del Palacio Real del Reino de Benín, en lo que hoy es Nigeria, y pues terminaron diseminadas alrededor del mundo. Entonces, en los últimos años, pues ha habido, les digo, muchos movimientos al respecto, pero pues en 2022 ya se empezaron a mover las ruedas, digamos, los engranajes, y ya empezaron a regresar muchas de estas piezas, ¿no? No sé ustedes si vieron pues algo de estas noticias en torno a los bronces de Benín y pues lo que está pasando con ese caso. Sí, claro, porque como bien dices, Daniel, sí, para quienes andábamos sobre todo en las redes sociales, que es
lo que ya agarramos ahora como nuestro medio de información, este tipo de notas, por supuesto que estaban ahí a la orden del día. De hecho, en números también se disparó muchísimo las noticias sobre subastas, sobre también el reclamo de muchos países, el trabajo de diplomacia que hacían algunos, ¿no? Y en muchos casos pues no se lograba como esta repatriación. Pero aquí lo importante es que se pone este tema sobre la mesa y que cobra mucha importancia y que, por ejemplo, de este lado también hablábamos mucho de que a las comunidades que muchas veces están muy vinculadas con los territorios originales de estos objetos arqueológicos o históricos, pues también se les dio una voz, ¿no? También emitieron como esta opinión, esta percepción que tienen sobre este tipo de patrimonios. Y ojalá que el siguiente año, porque lamentablemente este tipo de situaciones no paran, hablo específicamente de las subastas, pues que se sigan poniendo sobre la mesa, que se sigan discutiendo, que se siga cuestionando, ¿no? También estas cuestiones, pues muchas veces difíciles como de regular en el ámbito internacional, como son las normativas sobre patrimonio de cada país, ¿no? Y pues bueno, a mí me llama la atención en este caso de éxito, y tú Daniel has estado siguiendo de cerca varios casos, no solamente en 2022, pero particularmente en esta parte que nos comentas de este año. em, Uno pensaría que el reclamo de los países es con base en las legislaciones que tienen los propios países, pero realmente es un proceso de diplomacia cultural, ¿no? Y son negociaciones casi de manera directa. ¿Tú qué opinas respecto a ese tipo de cosas? Porque pareciera que más bien son como casos que tienen que bajar pues con contratos o con acuerdos entre partes, pero ya más bien en el sentido de la persona privada versus un estado, un gobierno de un país. Sí, definitivamente cada caso es único, o sea, eso es algo muy importante que recordar, por más que muchos comparten características en el sentido de que están atravesadas por procesos de colonialismo, pues sí, de expolio, etcétera, ¿no? Estos procesos históricos que han marcado tanto el mundo en el que vivimos, pero cada caso tiene sus particularidades. Y sí, en torno a esto de la legalidad, es algo importante que recordar es que la mayoría de estos casos muy mediáticos, como sí lo son los dos bronces de Benín o los mármoles del Partenón, ¿no? Que están en el British Museum, que también hace unas semanas hubo ahí discusiones de que estaban negociando de nuevo después de décadas del conflicto. Pues muchos de estos objetos salieron de sus lugares de origen mucho antes de que existieran las legislaciones vigentes, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Porque el marco internacional del legislativo pues parte a partir de la Convención de la UNESCO de 1970. Entonces, todo lo que sucedió antes de eso, como al no ser retroactivos estos instrumentos legales internacionales, pues todo lo que sucedió antes como que no lo cubre la ley. La ley es más como para evitar el tráfico de bienes materiales, culturales, perdón, actual, no tanto para, o sea, no cubre lo anterior. Entonces, exactamente para encontrar solución a estos problemas necesita ser a través de diplomacia y negociación. No puede ser por una vía como legal o judicial, digamos. Necesita ser completamente, como mencionas, Omar, las diferentes autoridades diplomáticas y culturales de los países en cuestión, que pues sí, se ponen a discutir y a ver qué se logra solucionar, ¿no? Por eso toma tanto tiempo también. Es todo un tema y seguramente vamos a estar poniéndole atención a esto a los siguientes años, porque ustedes han de saber que escuchan este podcast que pues ya hemos tratado el tema en diferentes programas y espacios, ¿no? Uno de nuestros primeros episodios de La Hoja Suelta fue justamente Subastas vemos, saqueos no sabemos, donde participa Daniel y pues estuvimos comentando como un poco toda la esfera. De manera reciente, vayan y escuchen el capítulo especial de patrimonio, piezas arqueológicas del patrimonio mexicano fuera del país o en museos extranjeros, donde hicimos como una reseña varia de varias piezas que no solamente son el llamado penacho de Moctezuma, que es muy famoso, pero en realidad hay chorros y chorros de piezas.
Y también ustedes han de saber que en nuestra propia formación, pues, o sea, hablamos mucho de legislación y que diplomacia cultural por aquí, diplomacia cultural por allá, y es porque en nuestra propia formación también tenemos este tipo de materias, ¿no? Hablamos de gestión cultural, hablamos de legislación, las leyes, las normas, los lineamientos de actuación de arqueología, y eso es bien importante en nuestro proceso, pues, tanto de formativo como realmente ya el ejercicio profesional. No sé qué opinas tú, Wendy. Sí, fíjate, en el panorama actual, por ejemplo, en el caso de México, pues tenemos cerca como de 10 escuelas, corríjanme si no conté bien, que imparten arqueología. Y a pesar de que hay como diferentes planes de estudio, en el sentido de que pueden tener, por ejemplo, asignaturas que hablen de la historia de México, por ejemplo, como tiene la ENA, y en el caso de la Universidad Autónoma de Yucatán, en mi caso, pues no tiene, sino se enfoca mucho a lo regional. Yo creo que hay también como una percepción o una formación ya que te hace tener como esta perspectiva de ejercer una arqueología que sea comunitaria, que esté un poco más asociada a cuestiones de proyectos que fomenten la vinculación social también y que sea también pues más flexible, más amplia, en el sentido de que se aparta un poquito de mirar el ejercicio de la profesión en esta perspectiva tradicionalista de hacer arqueología de campo, de gabinete y publicar y nada más estar en el círculo, ¿no? Trabajando para y publicar para el gremio O sea, arqueológico. los que estamos en YouTube no contamos. Ah, es que ahí va, porque resulta que, bueno, todo esto lo comento no porque nada más sea mi idea, sino porque también en el programa de la hoja suelta hemos tenido la oportunidad de platicar con diferentes estudiantes bueno, al día de hoy todavía creo que varios de ellos siguen siendo estudiantes de la carrera de arqueología en México y nos han compartido como esta perspectiva, ¿no? Ustedes me dirán cómo les fue durante su proceso de formación en la universidad. Bueno, en mi caso han pasado un poco más de 10 años, Híjole. pero sí, o sea, no estoy diciendo que se tengan que fechar, pero Pero sí. pero por ejemplo, a estas generaciones también se les atraviesa lo que es la pandemia, ¿no? Y eso sí significó pues tener que adaptarse en la forma en que recibían pues varias clases que de hecho tenían que ser pues tal vez en nuestra concepción forzosamente presenciales, ¿no? Como las prácticas o las asignaturas de laboratorio. Sin embargo, lo que a mí me da como un panorama prometedor en un futuro no muy lejano es que están considerando que estos proyectos de vinculación social, entre los que se pueden incluir los proyectos de divulgación, por ejemplo, como todo esto que estamos O sea, sí haciendo, contamos. para las generaciones, digamos, de los últimos años, definitivamente representamos una alternativa de hacer arqueología, ¿sabes? Saludos instituciones. Sí, a mí me da mucho gusto saber que también se está contemplando estas nuevas formas de comunicar, pues el trabajo que se está haciendo dentro de la propia academia, ¿no? Por así decirlo. Y por supuesto, ¿no? Existe también la preocupación por las cuestiones de, pues, el panorama laboral, pero también, pues, como que estas cuestiones en los espacios de trabajo donde, pues, existen, pues, ejercicios lamentablemente de violencia, ¿no? Por condiciones pues muchas veces de género. Entonces que se pongan sobre la mesa estas cuestiones por quienes van a ejercer la arqueología en muy pocos años, pues a mí me parece también sumamente importante. Y pues también, ¿no? El hecho de que miren estos proyectos de divulgación que estamos haciendo como una alternativa también, yo creo que es algo muy positivo, ¿no? Aludiendo a lo que decías de que traemos a veces puras malas noticias, pero en realidad estamos haciendo un balance, Claro. ¿no? Entonces, y por supuesto, ¿no? También existen estas cuestiones de los patrimonios, ¿no? Este tema también de las subastas, de los saqueos, de las repatriaciones, pues también es algo que se involucran mucho, que por ejemplo yo recuerdo que en mi época de estudiante casi no hablábamos del tema. Vimos una parte de legislación, pero bueno,
no llegamos, ¿no? A ver esta problemática. Pues yo que crucé la Escuela Nacional de Antropología e Historia por ahí de 2008-2011, la verdad es que no era un tema en boga. Había un tema de que parece que es constante de regresen el penacho de Moctezuma, pero es como que siempre está presente. Entonces, pues sí, ahí conectamos ambos puntos, no sé qué opinen ustedes. Pues a mí se me hace muy interesante que estén viendo estas alternativas de comunicar, ¿no? Porque creo que es solo una empapadita la que tenemos en la escuela sobre divulgación, o sea, es muy poquito. Y pues creo que bueno, en lo personal es algo muy bonito, o sea, poder comunicar y poder dar a conocer el patrimonio a la sociedad es algo muy interesante que tiene pues nuestra carrera y que ayuda a la conservación, ¿no? Como bien dice Manuel Gándara, la conservación, la divulgación solo es una parte para conservar el patrimonio. Hay desde la investigación, la legislación y todo, pero siento que si nos abrimos camino en divulgación a través de estos medios digitales y usando todas las herramientas que nos ofrece Internet, y más ahorita con todo lo que con toda esta aceleración digital, que no sé si la han notado, o sea, tenemos que ponernos al día porque está cañón. O sea, si han visto estos últimos días cómo la inteligencia artificial se ha acelerado, entonces creo que tenemos que ponernos al día con esos temas. Entonces le hacemos la pregunta a la audiencia. ¿La inteligencia artificial sustituirá al personal de arqueología en el futuro? Dejen sus comentarios. O ya lo está haciendo O y ya lo nos está hemos haciendo. dado cuenta. O nosotros somos inteligencia artificial, también déjenlo en los comentarios. Yo creo que sí somos. Uno nunca sabe, pues, perdón. Sí, Bon, tú sí piensas que, que ya está aquí y ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? ¿Y Sí, se somos parte imaginan de que? la máquina. Sí. Yo nomás les recuerdo, yo robot y ahí échense un tiro. Sí, De Isaac Asimov, Asimov. exacto, sus leyes de la robótica. Pero yo creo también de esto de la inteligencia artificial, pues es interesantísimo cómo en arqueología ya se están, o sea, sí hay cuestiones para análisis arqueológicos, ya es la máquina lo que está haciendo, porque se analizan ya bases de datos que humanamente te tomaría muchísimo tiempo, muchísimos recursos, y ya justo con inteligencia artificial se entrena la computadora para que si pones todas las fotos, no sé, de los fragmentos de cerámica que necesitas analizar, te los analiza solito el código, ¿no? O con literatura, ¿no? De literatura gris, de todos los reportes y estas cosas que no, pues hay cantidad inmensa de reportes, de excavaciones y de proyectos y de salvamentos y de etcétera. Hay gente que justo está haciendo inteligencia artificial para, pues sí, que como bien menciona Wendy, subirse al tren, ¿no? Y no quedarse atrás y sacarle jugo a estas herramientas. Entonces, una materia en el futuro en la carrera de arqueología tendría que ver con sistemas de información e inteligencia artificial, ¿no? Claro. Y código, o sea, aprender Código. a programar. Siento que en eso hay un retraso enorme, pero es algo que es súper, súper, súper básico para, pues sí, como dices, el futuro. Los que todavía no sabemos programar nos estamos quedando relegados. Sí, Daniel, o sea, pensemos, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Saber utilizar estos programas para procesar datos, porque nosotros trabajamos con eso desde el principio de los tiempos de la arqueología, trabajamos con puros datos, miles, millones de datos, ¿no? Entonces, procesarlos en tiempos muy cortos realmente también nos ayuda a reducir costos, ¿no? Porque también siempre pensamos en los costos que esto implica. Y de aquel lado del charco, ¿cómo es, Daniel? Porque, bueno, en México igual y tenemos una perspectiva que no es, pero no sé si tú puedas ahí como contarnos.
Sí, acá sí es, o sea, depende. Siento que a nivel licenciatura, al menos lo que yo he conocido y en la universidad donde yo hice la maestría en Leiden, en Holanda, a nivel licenciatura creo que no está como completamente cubierto. Sí está, o sea, como que te dan probaditas y te explican que, pues, existe todo esto de la arqueología digital, realmente, ¿no? Pero ya a nivel de posgrado de maestrías, hay maestrías en eso, o sea, es específicamente una maestría en arqueología digital y es justo todo esto de manejar, ya sea con sistemas de información geográfica, ¿no? El GIS, o bases de datos, y para muchos de estos de los análisis que haces, pues sí se necesita código, necesitas programar tu propio código, que es el que analiza justo todos estos datos de lo que sea que estés midiendo. Claro, tiene que tener una aplicación pues, arqueológica, y los datos que manejas son arqueológicos del contexto, de que si los materiales, de que si espacialmente, ¿no? Todo eso se tiene, sí, y hay sí especialidades en eso. Y ya a nivel, si te sigues, pues en doctorados, investigaciones, pues hay gente que sí es completamente, o sea, toda la investigación depende del código que construyen, de lo que escriben, no a nivel de la tesis en sí, sino del el código y cómo organizan las bases de datos y qué es lo que se busca. O sea, como que si hay una rama ahí súper, súper fuerte, yo creo, porque pues mucha gente, o sea, pues es esto del futuro y hay, sí, la combinación de ciencias, o sea, de computación como tal, con, pues sí, las ciencias arqueológicas, ¿no? Y también, pues sí, curioso, hay un poco también de esto como de el lado público de la arqueología, ya uniéndolo a lo que mencionábamos hace rato de la divulgación, pero ya en formatos digitales, como que eso, pues sí, llevaba un tiempo que se medio estaba explorando más, pero creo que acá fue lo mismo que pues, en todos lados, que en México y que todos, la pandemia fue como un empujón fuertísimo para ir hacia eso. Entonces, pero pues sí, siento que también hay todavía mucho por hacer, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que ya sea una especialidad, o sea, que ya lo tomen en cuenta todas estas tecnologías. Aquí en México hay como chispazos. Yo les recomendaría la lectura de el libro Arqueología Computacional que coordina el arqueólogo Diego Jiménez Vadillo. Tiene dos libros que son más o menos de los mismos temas. Ahorita nada más recuerdo ese, pero hace poco salió uno más y bueno, no está dentro de la plantilla de estudios, pero creo que me parecería que debería de estar en un futuro. Y de hecho, o sea, justo del ejemplo que les traía de Google Arts and Culture y el videojuego que lanzaron bueno, en colaboración con el Museo Nacional de Antropología, el jefe de presentación de Google Arts es un arqueólogo digital, ¿no? O sea, participó en la creación de esto, es arqueólogo digital. Y ya ¿Mexicano? participó. No, no es británico, creo. Creo que se llama Chance Conkenauer, algo así. Y ya ha participado justo en otros proyectos aquí. Creo que, no sé si en la digitalización del museo, no, en el área maya, que hicieron como todos estos, o sea, digitalizaron colecciones del área maya para Google Arts y él ya había participado. Entonces sí está como muy involucrado en el escáner 3D, en la fotogrametría y todo. Ujú. Ah, bueno, por ahí también estamos platicando con un proyecto que trae fotogrametría, igual y lo traemos pues ya el siguiente año, pero bueno, hay que No nos guardar. Si no nos adelantemos todavía. adelantemos. Sí, sí, pero fíjate, o sea, Ivonne menciona aquí un término, ¿no? Arqueólogo digital, ¿te imaginas? O sea, como ya la especialidad. Yo creo que también es algo en lo que México lamentablemente está llegando tarde, en esto que comentaba Ivonne, ¿no? La digitalización de sus colecciones, porque bueno, sabemos, ¿no? Ya lo hemos tratado, es una tarea sumamente titánica, pero tiene que estar basada también en esta perspectiva, ¿no? Y es necesario de hacer actualmente. Hay muchos museos que tienen ya digitalizadas sus colecciones, por ende es mucho más fácil dar acceso, ¿no? Para diferentes usos, aún de manera virtual. Pero bueno, Y es que no pensamos en realidad, decimos, ah, sí, o sea, ahorita
y quizá en nuestra mente de repente se nos hace sencillo. No, pues sí, arqueología computacional, arqueología digital, bases de datos, escáner 3D, pero no pensamos en todos los requisitos que hay detrás de esa chamba, porque requieres el equipo para empezar, que si el escáner, que si una cámara, que a lo mejor no requieres una cámara fotográfica tan sofisticada, pero la requieres, ¿no? Debes de tener al menos un mínimo. Por supuesto, todo eso lo tienes que pues procesar en un equipo de cómputo y no puedes utilizar tampoco un equipo de cómputo tan sencillo. Requiere un procesamiento o un procesador que aguante la cantidad de datos. Yo me acuerdo en algún momento, en una experiencia que ya les contaré en algún otro programa, pues los escaneos 3D, cuando llegaron a México y las computadoras de los arqueólogos mexicanos, pues no podían abrir los escaneos porque era demasiado pesada la información del escaneo. Entonces se tuvieron que conseguir computadoras con procesadores de última generación y ahí, solamente ahí ya se pudo procesar esa información. Y eso pues se conecta directamente con las necesidades del gremio, las necesidades del sector cultura en general, porque es un problema sectorial, el famoso ramo 48 en política pública, de los recortes que hemos visto pues en estas actividades, que no es algo exclusivo de este año, no es algo exclusivo ni siquiera del sexenio, que ahorita ya vamos a la mitad, sino es un tema que probablemente esté impactando los últimos 20 años de la arqueología mexicana, donde no hay se piensa muchas veces, y esto lo he escuchado esta semana bastante, que, no, pues es que Chichen Itza tienen 10 millones de visitantes a la semana y entonces se paga el boleto y entonces está generando un chorro de ganancias. Pero lo que no se comenta es que la estructura gubernamental no funciona así. El dinero que entra por taquillas a los museos, a las zonas arqueológicas, se regresa a Hacienda y Hacienda reorganiza los paquetes conforme al plan presupuestal que se organiza desde la presidencia y desde la Cámara, o que la Cámara de Diputados acepta y valida. Entonces, en realidad no hay un retorno, no hay una reinversión de estos presupuestos en las actividades culturales. Y uno de los puntos en los que mayoritariamente se hace gasto, pues es en el mantenimiento de zonas arqueológicas, de museos y por supuesto en las tareas de investigación. Entonces, bueno, hay una nota de Animal Político que salió hace un par de días que decía, pues con toda la suma de los recortes anuales que se van haciendo, pues ya casi llega al 50% de recortes, lo cual a mí como personal que realiza sus actividades dentro de este sector, pues me espanta, me pone triste y luego vengo aquí al podcast a platicarlo, a desahogarlo, pero es que en realidad sí es importante. El futuro está quizá en las tecnologías computacionales, informáticas, en redes sociales, en el metaverso, en muchas cosas, pero aquí tenemos como o sea, vamos corriendo con las dos manos atrás, con un pie, con un grillete, y pues parecería que esto no es un pozo sin fondo, que no salimos. A pesar de que se comenta mucho desde foros internacionales, la UNESCO, etcétera, que la cultura, que las actividades culturales, artísticas, no solamente alimentan el alma y la mente de las personas como seres humanos integrales que somos, sino que en realidad también tienen un impacto grandísimo en la economía general y pues se le llama economía cultural. Pero bueno, ustedes qué han visto en esas noticias, qué impresión les da esta situación de los recortes. Evidentemente también tenemos que ser muy sinceros, luego, o sea, lo vivimos en carne propia, no encontramos chamba, encontramos chambas que son, pues no sé, un mes, 3 meses pues bueno, así también, o sea, son cosas que tenemos que balancear vida profesional con vida personal. Sí, porque de esto lo que mencionas, Omar, de los recortes, yo como hablando un poco a esto que venía mencionando cuando iniciamos el programa en el caso mexicano, como pues, en esta administración se le ha puesto tanta atención a recuperar todos estos pues, patrimonios, principalmente arqueológicos, que se encuentran en el extranjero. Pues ha habido grandes logros en ese rubro, ¿no? Definitivamente en verano creo que fue la última vez que dieron cifras y eran cerca de 9,000 piezas
que pues en lo que va la administración, 3 años y pico, se han recuperado. De este año, pues hubo La cantidad exacta son 8.747 piezas arqueológicas recuperadas en esta es- administración. Dato son un estúpidamente montón. enciclopédico, pero bueno. Pero sí, exacto, son un montón y sí se ha logrado mucho y pues está toda esta campaña de mi patrimonio no se vende, de concientización en el extranjero con los coleccionistas, que ha tenido éxito porque ha habido muchas devoluciones voluntarias, ¿no? Les decía, la de este año, la más notoria fue esta de una familia en España, en Barcelona, que regresaron 2.522 piezas pequeñas, pero aún así son un montón, se expusieron en el Museo del Templo Mayor, ¿no? Eso fue en, pues, ¿cuándo fue pues sí, fue este año, no me acuerdo en qué mes, creo que fue en agosto, septiembre. Pero ligándolo con esto que mencionabas, Omar, de la crisis, yo veo un poco mediáticamente como el énfasis que se le ha puesto y la cara que se ha mostrado de todo esto, de este combate por recuperar el patrimonio y por tener todas estas piezas. Ahí hay como, pues contrasta mucho justo con esta crisis tan fuerte que está teniendo el sector cultural y la arqueología, los museos en concreto, ¿no? Como que es esto de pues, recuperar todas estas cosas que están fuera, pero aquí en el país no se le está invirtiendo lo necesario justo pues no solo en cuidar las piezas, el patrimonio, digamos, material, sino a todas las personas que se dedican a eso, ¿no? O sea, los que mantienen vivo ese patrimonio, los que los mantienen relevante, los que lo investigan, los que lo restauran, ¿no? Entonces, ahí hay una disonancia como bastante fuerte y yo creo que, pues, sí, ¿no? Es como muy triste, como mencionabas, Omar, de esta situación de que pues sí, los recortes, las cuestiones laborales de los contratos, el estado de muchos de los sitios, ¿no? De la prevención, el mantenimiento siquiera, pues sí hay carencias muy grandes definitivamente. Pues sí, tenemos que seguir poniendo atención. Creo que una forma correcta pues de atajar el problema es justamente la revisión pública. O sea, la gente, la propia población mexicana, tiene capacidad de observar esto y pedir cosas, ¿no? Finalmente, pues el gobierno no se decide por sí mismo, tiene que responder, rendir cuentas y pues a lo mejor la gente puede con estas noticias pues despertar ese interés para decir, oye, pues a lo mejor a mí me gusta mucho la arqueología, me gusta mucho visitar museos y veo que hay un descuido, veo que hay muchas protestas de la gente que no se le paga a tiempo, que no se le paga o que tiene muchas condiciones laborales malas. Pues finalmente también es una corresponsabilidad, al igual que el cuidado del patrimonio y las herencias culturales en el país. Pero bueno, seguiremos viendo eso. Yo creo que es importante que se genere conciencia y no quería dejar el tema fuera, a pesar de que pareciera como algo bien drástico. Pero bueno, también pensemos en que México, como todos los países del mundo, pues pasó por este periodo de pandemia donde los museos cerraron y demás. No sé, Ivonne, si tienes algunos datos al respecto que nos puedas comentar, porque sí fue como un momento de incertidumbre y que se aceleró y se hizo una crisis un poco más grande. 2020, pues el 95% de los museos alrededor del mundo pues estaban cerrados, ¿no? Y en México hubo una intermitente, o sea, los museos permanecieron intermitentes, o sea, hay casos donde abrían, cerraban y a los días cerraban y está cañón la situación. Y la pérdida, ¿no? Entonces, fueron 5 meses seguidos cerrados aproximadamente y, y ahí se ve como millones, o sea, millones de visitantes que en esos 5 meses se perdieron, ¿no? Y así 2 años, pues hay que ver, o sea, que esta crisis va a ir más allá. Aquí lo importante, bueno, perdón, no, sí. No, es que iba a decir, todavía no vemos el impacto real de eso. Uh-huh. Aquí lo importante es cómo los museos
en esta transformación, o sea, están sufriendo una transformación obviamente, pero ¿cómo pasan esta transformación? Hay un artículo que escribió, es que no me acuerdo si es una etnóloga o sí, o una historiadora, pero que se llama El reloj, y el reloj se detuvo, ¿no? Y pues nos viene a hablar que obviamente los museos se crearon en crisis y obviamente tienen que superar esta crisis, ¿no? Que es parte de las sociedades modernas, las crisis y cómo las superas. Entonces, ¿qué van a hacer los museos? ¿Cómo se transforman para este futuro? ¿Qué van a agarrar? ¿Cómo van a hacer sus discursos museográficos? Y creo que aquí sí puede ser una oportunidad para ser mucho más inclusivos, para integrar, ¿no?, el pasado con el presente, qué problemáticas hay, etcétera. Entonces creo que es una buena oportunidad, pero definitivamente se necesita, pues, el apoyo del gobierno, ¿no? O sea, darle más enfoque a la cultura, porque si no, o sea, se va a seguir en esta crisis muchísimos años más. Definitivamente, y eso nos vuelca la mirada un poco al futuro, donde cuando cierran los museos, los contenidos, la chamba casi se quiso trasladar a plataformas digitales. Ya sabemos que en el primer año de experiencia, pues hubo cosas raras, hubo cosas que no cuajaron, pero pues hay una experiencia. Creo que 2020 se supo afianzar con una situación de actividades híbridas, es decir, había cosas que eran presenciales, había cosas que se hacían en plataformas, otras que se hacían presenciales pero se transmitían en plataformas que las instituciones culturales, al menos en México, no tenían experiencia y que más o menos lo fueron haciendo. Pero Ivonne, tú nos traes justamente un tema que tiene que ver con esto, con una iniciativa que además no es enteramente gubernamental, lo cual me parece muy relevante. Sí, exacto. Es justo esta colaboración que les comentaba de Google Arts y del Museo Nacional de Antropología para crear un videojuego que se llama El Descenso de la Serpiente, que salió por ahí de septiembre. Bueno, no por ahí, salió en 22 de septiembre. Y justamente que hace referencia a este efecto que se crea, ¿no?, en la escalinata norte de la estructura de Kukulcán con el equinoccio. Y bueno, pues es este primer videojuego de la plataforma y la intención es que sea entretenido, pero pues que a la vez sea educativo, ¿no? Y bueno, les cuento un poquito de qué va. Ya si lo quieren jugar, lo pueden descargar desde la app y es de acceso gratuito. Pues se supone que la historia comienza en el Museo Nacional de Antropología cuando el visitante entra a la sala mexica y se percata que desaparece la Piedra del Sol. Entonces tiene la misión de viajar al pasado y recuperar los 20, ¿cómo se llaman? Los 20 símbolos del primer anillo de la Piedra del Sol. Entonces, que bueno, ahí hay como un juego porque digamos que recupera 20 objetos, pero a la vez recupera estos símbolos, ¿no? Entonces, si recupera, no sé, el de Ejecat, entonces se compara con una pieza del museo de Ejecat, el mono Ejecat, ¿no? Entonces, bueno, esto lo recorres a través de 4 niveles que son laberintos y tienen diferentes contextos: la selva, las cuevas, las costas y la montaña. Y bueno, entonces ahí en lo que tú vas desbloqueando los objetos, te van proporcionando datos y vas aprendiendo un poco. Y además tienes aliados como las estelas o quetzales que también te van dando datos sobre Mesoamérica de forma muy general, ¿no? Este videojuego, o sea, realmente es un acercamiento muy, muy, muy general hacia Mesoamérica. O sea, creo que yo lo hubiera manejado desde otra perspectiva, que si estás Porque arqueología. o sea, que si estás recuperando pues obviamente piezas mexicas, tal vez lo hubiera puesto en un contexto más mexica, pero aquí combinan, digamos, como lo maya con lo mexica. Entonces, bueno, ahí hay como cierto problema, pero pues sabemos que son como las culturas que más llaman la atención.
Pero bueno, más allá de eso, creo que es un buen acercamiento y creo que es un ejemplo en el sentido de que podemos convivir o relacionarnos de otra forma con las piezas de los museos, ¿no? O sea, imaginemos estos ejemplos de los videojuegos aplicados hacia culturas que son poco trabajadas, como las del norte o como las de Occidente, ¿no? Que sería muy interesante porque pues al final lo que se busca con la divulgación pues, es conocer aquello que no, pues no desconocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí ya es un paso además, o sea, quizá quitarnos como estos estigmas, estos estereotipos contra los videojuegos que muchas veces hay, no sé si todavía los haya, pero yo recuerdo cuando jugaba y que la gente era como de, pero es que son malos. No, pues hace unos meses, ¿te acuerdas, Omar, que fuimos a, no, al Centro de la Cultura de España, aquí en México? Y justo estaba una exposición de los videojuegos, los dos lados de la pantalla, y en cierta parte te hablaban de cómo desde las neurociencias, ¿no? Se han hecho estudios que arrojan que los videojuegos son buenos en el desarrollo cognitivo, o sea, mejor habilidades cognitivas, y de hecho se está valorando su uso en terapias de recuperación en caso de pérdida cognitiva. Entonces, bueno, pues hay que estar al tanto de esto y ver cómo podemos llegar a la gente, ser creativos, pues trabajar de forma interdisciplinaria. Si todavía no tenemos las herramientas nosotros como arqueólogos y no sabemos de tecnologías, pues aliarnos con personas que lo sepan y trabajar en conjunto, pero pues todo con esta finalidad, ¿no? De poder divulgar y que sea de una forma entretenida, que sea interesante y que al final lleve a que la gente, o sea, como una cultura de conservación, ¿no? Que la gente quiera y sepa por qué es importante conservar el patrimonio y se eviten estos ejemplos como lo que pasó, ¿no? En Chichén Itzá, ¿no? Que se burló a la seguridad para subir a la cima, o la quema de los murales en el Tajín, o pues toda esta compraventa ilícita de bienes culturales, tema del cual ya ha hablado Daniel y que por cierto hace unos días estaba leyendo un artículo que escribió. Entonces, creo que todo este tipo de cosas, o sea, como dice Gándara, ¿no? Hay que buscar aliados en la sociedad. O sea, y imagínense a través de plataformas encontrar estos aliados, o sea, creo que nos podemos abrir un buen camino. Sí, a mí me parece genial, entonces habrá que probar ese juego porque pues tenemos que ver cómo hacen este mix, que ¿dónde lo hemos visto, eh? Eso de Es que que hacen una mezcolanza de es bien diferentes común. culturas que aparte existieron en diferentes épocas, ¿no? Entonces lo hemos visto en el cine, los vemos en como estos diferentes medios masivos, ¿no? De comunicación, pero más allá de que podamos estar o no de acuerdo, yo creo que es acercarnos, ¿no? Con quienes están creando estos contenidos que tienen una finalidad, pues sí, de entretenimiento, pero educativa, como bien dice Ivonne, y pues hacer este trabajo de colaboración, ¿no? Porque pues nos guste o no, llegan a un público masivo, tienen mayor alcance que incluso lo que se produce desde el área de los propios especialistas, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma también muy acertada de empezar pues como a despertar esta curiosidad y el interés pues de los públicos para acercarse, ¿no? A todo esto que los arqueólogos, los historiadores, los antropólogos llaman patrimonio, pero pues no necesariamente a veces explicamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, entonces pues habrá que probarlo, ¿no? No sé qué. Pues no sé, si ustedes ya lo han jugado, déjenlo aquí en comentarios. O cómo harían su propio o cómo harían un videojuego. videojuego. Si Eso pudieran sería muy crear su interesante. videojuego, ¿cómo sería? No, pues del preclásico. Yo haría algo de los Olmecas, ya saben. Ay, el preclásico no solo son los No, ya sé Olmecas, que Omar. no, yo siempre digo, el preclásico no siempre son los Olmecas, pero es que a mí me gustan los Olmecas, entonces haría mi Ah, videojuego. bueno. ¿Ustedes de qué harían su videojuego? Yo tal vez como de Paquimé lo haría así como bien laberíntico entre esta Ah, ok. arquitectura de tierra, ¿no? Podría ser, no sé. Podría estar interesante algo como justo más desde un punto de vista como de detective tratando de perseguir a saqueadores Ah, o algo que tenga que ver, por ejemplo, con la proveniencia de piezas
tratar de averiguar exactamente cómo es que ciertas piezas llegaron a los museos, a las colecciones en las que están. Igual habría que trabajarle un poco en la dinámica para que sea un poco, pues sí, lúdico, ¿no? Pero algo por ahí siento que más de este tipo como detective de pistas, de perseguir un conejo para encontrar la respuesta al acertijo, ¿no? Algo así. Órale, está padre. Órale, sí, y ahí podemos meter también el personaje que investiga, ¿no? Toda esta cuestión de los presupuestos. Sí, ¿no? Y que lucha contra los malos. Lucha contra las instituciones que recortan perdón, ya. No estamos diciendo que... No nos cancelen, gracias. Bueno, es que me acordé, ¿no? Que también estábamos hablando de esta cuestión de la falta, ¿no? De presupuestos, y eso también estaría como genial, ¿no? Que en un nivel del juego tuvieras que negociar, ¿no? Como también, pues estos Sí, recursos el jefe final es... Bueno, ya mejor no digo nada. Pero bueno, este es un pequeño recuento de notas o de cosas que nos causaron curiosidad y asombro en este 2022. Obviamente no es lo único, quedan muchos temas fuera, pero si ustedes, audiencia que está escuchando este programa, pues les causó conmoción, asombro o alguna otra emoción, interés en general, alguna otra cosa que vieron en el 2022, déjenlo aquí en los comentarios, generemos un debate más allá de este video y de este programa de podcast, y por supuesto pues también en redes sociales pueden dejarnos un comentario, un mensaje, y pues veamos qué más llamó la atención. Por ahí hay un boletín que estuvo circulando justamente esta semana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con los hallazgos arqueológicos más importantes de 2022. Muchos de ellos provienen de Salvamento. Y pues bueno, ya saben que ya hemos hablado de Salvamento en este programa y en este proyecto de difusión y divulgación cultural, histórica y arqueológica. Pero a continuación vamos a echarnos unos mensajes muy importantes que tenemos para ustedes. Tenemos, pues no sé cómo decirlo, no sé si, bueno, no quiero ser pesimista, no es una buena y una mala noticia, pero pues en realidad pues sí es importante decirlo. Pues no sé qué quieren primero. de los comerciales, de los No, pues anuncios, de de los las anuncios. buenas, Bueno, las... empecemos con una adición, porque hay sumas y restas en estas notas. Tenemos una adición a la barra de contenidos de Libreta Negra MX. Vamos a tener una nueva sección en Libreta Negra MX. Ya sé que repetí 2 veces, pero es para que se lo graben. Vamos a tener una nueva sección en todos los formatos, desde YouTube hasta el podcast, que se va a llamar La Hoja Pautada. Y La Hoja Pautada es una coproducción con Serendipia Armónica, un podcast musical dirigido por Florencia Serendipia, que pues va a ser nuestra sección musical. Ahí vamos a encontrar reseñas, explicaciones musicales, muy interesante, algo que les estamos armando con todo gusto. Y pues ya el próximo año les daremos más noticias, pero eso es uno de nuestros anuncios. Y bueno, sí, también para los que pues ya escucharon el último episodio de Cuéntame Más, ya sabrán del podcast que yo dirigía, y ahí el uso del pretérito indica un poco, pues sí, la otra noticia es de que pues ese programa llegó a su fin, ¿no? Y pues yo ya no voy a estar conduciéndolo, seguiré colaborando, obviamente, con varias cosillas que todavía tenemos en producción, y por acá me verán de vez en cuando con Libreta Negra MX, pero pues sí, el próximo año yo por cuestiones personales de mi vida, cambios de vida y más pues otras responsabilidades, voy a estar pues un poco más ausente de por acá. Y pues Cuéntame Más, pues sí, hace un par de semanas fue el último episodio, fueron 36 los que produjimos. Y bueno, como yo decía en ese episodio, estoy como muy, muy satisfecho y muy, muy agradecido pues por lo que hicimos, por un lado, y por otro lado, pues por el interés, ¿no?, de todos ustedes, nuestra querida comunidad, que
pues escuchaban los episodios, comentaban, los compartían, etcétera. Fue un verdadero placer para mí estar ahí conduciendo esas entrevistas. Y pues sí, ese es otro de los anuncios y de las cosas que van a cambiar a partir del 2023. Se va a ir a desarrollar su videojuego, Daniel Exacto. Salinas. Eso es lo que no nos ha querido. Espérenlo pronto. Sí, y más importante, no se roben las ideas, ¿eh? Microsoft, ponte las pilas. Esas ideas de videojuegos están patentadas, gracias. Ah, por supuesto, porque no las íbamos a mencionar sin antes asegurarlas, ¿no? Entonces, pues lo vamos a estar esperando. Pero mientras tanto, de hecho, a inicios del siguiente año, que es ya en unos días, en el primer mes, o sea, en enero, vamos a tener pues el inicio también de estos talleres. Sí son de forma presencial, porque estamos también retomando algunas actividades en este formato, digamos, y uno de ellos, pues bueno, si no han visto por ahí el anuncio de ese taller de apreciación arqueológica, pues lo hemos estado circulando y pues todavía están a tiempo si no se han inscrito. Y son 2 sesiones y ahí están como nuestros anuncios en todas nuestras redes por si quieren saber más al respecto, cómo inscribirse. Pero lo que queremos también es cómo compartir, ¿no? De manera presencial, pues todas estas cuestiones, por ejemplo, de las experiencias en los museos, sobre todo en cómo estamos pues observando las colecciones, los propios objetos, ¿no? Que tal vez vamos, hacemos una visita, pero hay cosas que tal vez no percibimos o las vemos de manera diferente, ¿no? En cuanto pues a estos objetos que están exhibidos. Entonces de eso no les cuento más para que pues se inscriban, lo comenten a quien pueda interesarle y bueno, también es como vamos a empezar. Y por supuesto habrá más en el transcurso del siguiente año y ya se los estaremos también anunciando. Sí, también tenemos un curso de Historia de la Arqueología Mexicana, que es la segunda ocasión en que lo impartimos. Es básicamente platicar sobre el desarrollo de esta tradición científica mexicana, que es afamada a nivel mundial, y pues son 3 sesiones que son vía Zoom, y pues también toda la información complementaria para su inscripción está en nuestras redes sociales. Realmente aquí ya estamos cerrando este programa, el último programa de podcast pues de este proyecto. Y la verdad es que tendremos que pasar a la sección de varios agradecimientos. Cada uno tenemos los propios, pero me gustaría iniciar justamente con Daniel. Daniel que pues no se despide del proyecto, pero bueno, el espacio que había generado en Cuéntame Más era muy importante, con una perspectiva bien distintiva y pues con una barra de gente, de personas que enriquecían pues básicamente la conversación, el debate de los temas. Pues nos pone un poco tristes, la verdad, pero como bien dices, Daniel, pues estarás por acá con varias cosas pendientes y por supuesto, esta es una casa que es tu casa. Claro, sí, pues muchísimas gracias. Yo también, pues sí, es un cierre definitivamente de una etapa. Fue un proyecto súper padre. Aprovechando ya que estamos sí en el cierre y agradecimientos, pues para agradecerles también a todos los invitados que estuvimos, compartimos micrófonos en Cuéntame Más pues de todas partes del mundo. Fue, pues sí, un gusto poder charlar con ellos y pues justo divulgar más sus investigaciones y demás. Fue una gran experiencia. Pero sí, no es un adiós completamente, es un hasta luego. Bueno, pues nos veremos ya el siguiente año, que es en unos días, Sí, insisto. en un par de días. Y bueno, tampoco queremos dejar de mencionar a gente muy cercana a este proyecto y por supuesto gente que ha venido a platicar con nosotros, especialmente pues la gente de la Chisma Cultural, Beca Duncan, Horacio Acosta, Juan Pablo Lozano, que nos abrieron también espacio y gracias a ellos también hemos estado creciendo. También un colectivo muy bonito que se formó a raíz de, ¿no? Este acercamiento, esta generación de redes, de trabajo colaborativo desde diferentes, pues digamos,
especialidades, por así decirlo, pero que tenemos en común el interés por hacer la difusión y la divulgación de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, el colectivo Divulgaduría, que por supuesto Beca y, bueno, el equipo de Beca Dunca pues forman parte, también está Ciudad Literaria de Carla Ceseña, está Cultura Tría, que está integrado pues por Miroslava, Carlos Emanuel, todos ellos economistas, pero que nos comparten esta perspectiva muy importante de la economía, de los números del sector cultural, ¿no? Hablando de presupuestos y Exactamente. recortes y ajustes y aportes también de la cultura en el aspecto económico, pues este proyecto es como muy, muy importante y yo creo que también muy necesario, ¿no? De contemplar, pues también esta antropóloga en Júpiter de Jocelyn, esta intervención histórica de Chuy Campos y el proyecto también Patli del historiador Iván Garrido y pues somos diferentes proyectos que compartimos, ¿no? Este interés por difundir, por divulgar, pues lo que hacemos desde nuestras trincheras, ¿no? Entonces, ¿quiénes más, Omar, estuvieron aquí intercambiando con... Bueno, tenemos que hacer menciones importantes de gente que cree en este proyecto, en Libreta Negra MX, que se ha acercado y que ha puesto algo de su parte. El Colegio Nacional, que pues tuvimos un acercamiento ya en varias ocasiones, nos permitieron hacer cobertura de alguno de sus eventos más importantes, incluso de sus libros. La famosísima, que es un proyecto que ya mencionamos acá, que hace pues muchas cosas bonitas a partir de la ilustración de piezas arqueológicas y por supuesto pues menciones especiales de gente que también de manera personal se ha acercado. Tenemos una lista, pues no demasiado amplia, pero que son pues básicamente la piedra angular, con apoyo de diferente manera. La verdad es que cada uno puede acercarse pues con esas plataformas que tenemos, Ko-fi, PayPal, Patreon, o incluso pues simplemente palabras, comentarios, retroalimentación. Agradecemos por ejemplo a Elia Carreño, que pues es especialista en redes sociales y siempre nos da una retroalimentación, un buen comentario y pues nos siguen impulsando, a Alfonso Ayala, a Leida Branzuela, a Gustavo Bañuelos, A Sam Holly, que pues también, ¿no? Nos contactó que es ahí colega, pues efectivamente anda, arqueólogo, que también habló con Daniel, por cierto, en su podcast. sí, y que pues también gracias por creer, ¿no? En el proyecto que estamos haciendo, a Raúl Galeana, a Ana, Blanca Estela, no sé si se lee Handerlab o Shanderlab, A Shanderlab. a Roxana, Saizar, Ever Luna y Jimena Apisdorf, ¿no? Que nos vino también a compartir su experiencia con todo este panorama de los museos que como Ivonne también nos estaba comentando hace unos momentos, ¿no? Entonces, pues sí, gracias, a veces no me suena como suficiente, No lo es pero es definitivamente. sincero y por estar creyendo y sobre todo también apoyándonos cada vez que nos comentan, que comparten los contenidos, que nos también nos aportan alguna crítica, pues eso es en el proceso en el que estamos de estar construyendo este proyecto realmente es muy importante y saber que pues hay gente allá afuera que se acerca y que cree en nosotros y que le interesan, ¿no? También todos estos temas que tratamos. Y pues también aquí estamos el equipo de Libreta Negra MX, también yo personalmente muy agradecida con cada uno de los compañeros por todas sus valiosas aportaciones. Yo sé, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, todo el proceso que hay detrás de crear, por ejemplo, un episodio de Cuéntame Más, tú me dirás si es cierto o no, Daniel, todo el trabajo de contactar a la gente, de explicarles y de que quieran participar, ¿no? También en cada uno de los episodios, de hablar de sus temas, en fin, agendar, ¿no? También cada una de las grabaciones y también Ivonne ese apoyo que nos ha brindado mucho en las redes sociales. Para quienes no habían visto, Ivonne es la que nos anda apoyando muchísimo en este trabajo, ¿no? También, que es como a veces no imaginamos, pero pues que sí está muy, muy presente en este proyecto de Libreta Negra MX, el trabajo de las redes sociales, ¿no? Sí, claro, que es básicamente estrategia, posteo,
Pues es que no tenemos un equipo amplio, le tenemos que hacer al editor, al copyrightista, al diseñador, o sea, todo pues. Y pues bueno, también no sé de manera personal, Daniel, Ivonne, si tienen algún mensaje a alguien en particular, pues este programa es para justamente eso. Pues yo les quiero dar las gracias por darme la oportunidad de integrarme este año a Libreta Negra. Ha sido muy enriquecedor y creo que hay mucho por aprender, ¿no? O sea, esto solamente te enseña que tienes mucho por aprender, pero que si hay como un gusto por hacerlo, este, siempre se puede ir por más, ¿no? Y también le quiero agradecer a Daniel porque personalmente yo aprendí muchísimo, conocí muchísimos proyectos, o sea, creo que cada podcast nos abrió la puerta a mundos diferentes, ¿no? Y pues eso yo se lo agradezco. Y pues nada, pues a toda la gente y su apoyo, porque sin las personas, sin esos públicos que nos apoyan, pues esto no tampoco viviría. Entonces es muy bonito ver que llega y que les sirve a las personas. Eso es sobre todo la satisfacción de esto. Así que muchas gracias. Pues yo me sumo a este agradecimiento, Omar, Wendy, Ivonne. Es un gran equipo realmente, sí, el de Libreta Negra MX. Ha sido un privilegio trabajar junto con ustedes. Pues sí, este último año y desde el año pasado, que fue cuando yo me uní al proyecto. Pues sí, estoy muy agradecido también por la oportunidad, por el espacio, por la amistad, por las colaboraciones, el aprendizaje. Y como decía hace rato, pues también haciendo eco a lo que menciona Ivonne, agradecer enormemente pues a ustedes, a nuestros queridos escuchas, nuestra querida comunidad, que sin, pues sí, sin ustedes nada de esto tiene sentido, ¿no? A final de cuentas, el público es lo que importa. Nosotros queremos compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestras opiniones y discutir también con ustedes, ¿no? Tener estas conversaciones, siempre los comentarios que nos hacen, ¿no? Ya sean en los videos o en redes sociales, y los debates cuando hacemos lives, etcétera. Todo eso pues es lo más gratificante que puede haber. Obviamente también agradecer pues replicar esto a todas las personas que nos han apoyado en cuestiones más pues materiales, ¿no? Con donativos, es también a partir de lo cual se sostiene el proyecto. Entonces, un gran agradecimiento y pues sí, ahora sí que también todo lo mejor para este año nuevo que comienza ya en unos días. Pues les deseamos un próspero y feliz año nuevo 2023. Si ya llegaron hasta acá, consideren sumarse a esta comunidad. Tenemos ya recién abierto el Patreon, donde 2023 también tiene una novedad. Vamos a tener un boletín escrito y además un podcast exclusivo para los que nos apoyen por allá. Pero pues definitivamente vamos a seguir presentes en la vida cultural mexicana de aquí a el infinito. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos, por atendernos, por aguantarnos y por comentarnos todo lo que ustedes les genere, sus curiosidades, sus preguntas y demás. Y pues nos vemos el próximo año. Pues feliz año y muchas gracias. Bye. Bye. Ay, feliz año.